La pintura es de bastante buena calidad para los estándares modernos y, si el coche se maneja con cuidado, tiene buen aspecto incluso después de 10 a 12 años de uso. No hay quejas importantes sobre el hardware de la carrocería. Sin embargo, debido a la edad, ciertos problemas se hacen sentir con el tiempo. A pesar de esto, es poco probable que puedas encontrar un Antara podrido, incluso a pesar de que es un Opel. Las zonas que sucumben más rápidamente al ataque de la enfermedad roja son el borde de la tapa del maletero, las costuras del nicho de la matrícula, el capó, el marco del parabrisas y los bordes de las puertas. El óxido afecta rápidamente las áreas expuestas del metal, por lo que es mejor no retrasar la eliminación de las virutas. En los vehículos más antiguos, la corrosión se puede encontrar en el área de las manijas de las puertas, los lugares donde se colocan los soportes, los espejos exteriores y debajo de las molduras de los arcos de plástico. La parte inferior del automóvil tiene una capa sólida de anticorrosivo, así como protección adicional para los umbrales y arcos en forma de revestimientos de plástico, por lo que la oxidación es muy rara aquí. Lo único que puede oxidarse con el paso de los años son los subchasis, el sistema de escape y los componentes de la suspensión. Para los automóviles que circulan en áreas metropolitanas, es necesario controlar el estado de los nichos en los arcos traseros alrededor de los amortiguadores y los tubos de llenado del tanque, ya que en ellos se acumula suciedad y reactivos que provocan corrosión. El óxido en el interior del coche puede ser el quinto tubo del lavacristales de las puertas. El caso es que la línea tiene varias juntas, que con el tiempo pueden empezar a gotear en la zona de los pilares, y toda la humedad filtrada se acumula debajo de la alfombra del suelo y provoca corrosión. Entre otras deficiencias, cabe destacar las malas. Resistencia al desgaste del plástico protector de las ópticas delanteras y del parabrisas. Además, en los automóviles equipados con una función de limpiaparabrisas con calefacción, cuando se activa en caso de heladas severas, el vidrio puede agrietarse. El plástico del que están hechos los parachoques también es bastante frágil, se agrieta incluso con un impacto menor, especialmente en invierno. La situación no es mejor con la fiabilidad de los clips de plástico para sujetar las almohadillas protectoras. Cabe señalar que la presencia de incluso un pequeño juego en el kit de carrocería de plástico provoca daños en la pintura y la aparición de corrosión. También hay quejas sobre la confiabilidad de los lavafaros, que toleran dolorosamente la congelación y se consideran sus cubiertas. Consumibles, perdidos. Los propietarios de Opel Antara a menudo se quejan de la mala calidad de la junta de la tapa del maletero. Cuando se hunde, la cerradura comienza a golpear las guías. Además, la presencia de sonidos extraños en la quinta puerta puede deberse a bisagras caídas. Para eliminar el problema, suele ser suficiente ajustar el soporte. En casos raros, es necesario modificar las guías laterales, no ajustables. En heladas severas, las cerraduras de las puertas pueden funcionar mal. Entre las desventajas generales de las unidades, se puede destacar la falta de fiabilidad de la tapa del tanque de expansión. La vida útil es de 2 a 3 años. El embrague de rueda libre del generador y la polea del cigüeñal también se consideran problemáticos. En los automóviles de entre 8 y 10 años, la eficiencia de la válvula del calentador disminuye, tiene fugas cuando aumenta la presión en el sistema. El motor 2,4 Z24X se remonta a los años 80 y es bien conocido por el modelo Ascona. Este motor es bastante fiable y rara vez da sorpresas desagradables, pero es débil para este coche. Las áreas problemáticas incluyen un sistema de ventilación débil y una tapa de distribución de plástico, fugas incluso después de un ligero aumento de temperatura. La transmisión de sincronización utiliza una correa que debe cambiarse cada 60.000 kilómetros. Al mismo tiempo que la correa, se recomienda cambiar la bomba, dura 70 a 90.000 km, ya que si se atasca las consecuencias pueden ser tristes. La correa de distribución se rompe en los coches más antiguos, el colector de escape. Añadir dolores de cabeza. El caso es que no tiene un diseño muy conseguido, por lo que se coquea con el tiempo. Y como no hay elementos de fijación que compensen la temperatura, esto puede provocar grietas en la carcasa. Otra desventaja del motor es la corta vida útil del sello de aceite del cigüeñal trasero. En la mayoría de los ejemplares no dura más de 70.000 kilómetros. La vida útil del grupo de pistones es de 350 a 500.000 km. El motor A24XE, aparecido después del rediseño,
tiene mejores características, pero también es más problemático. Los puntos débiles de este motor incluyen la cadena de distribución, cuya vida útil es difícil de predecir, de 50 a 150.000 km. Ante los primeros síntomas de estiramiento de la cadena, sonido al arrancar, es necesario acudir inmediatamente al servicio técnico, ya que retrasar su sustitución provoca daños en la tapa frontal. Los reguladores de fase tampoco son muy duraderos. Si funcionan mal, el motor funcionará de manera inestable. Muchos propietarios de Opel Antara notan un mayor apetito por el aceite, pero los distribuidores no lo ven como un problema y atribuyen el consumo de aceite a las características del motor. Al realizar trabajos de reparación, asegúrese de utilizar una llave dinamométrica, ya que el metal aquí es blando y las roscas se rompen incluso si se excede ligeramente el par de apriete. El motor 3,2 Z32SE se considera el más problemático de la línea. La principal desventaja de esta unidad de potencia es la corta vida útil del accionamiento de sincronización. La reparación de la transmisión es costosa y puede ser necesaria después de 50.000 kilómetros. Hay 3 cadenas, muchos amortiguadores y tensores. El reemplazo cuesta entre $600 y $800. La presencia de la enfermedad estará indicada por la aparición de un ruido sordo al arrancar un motor frío, el deterioro de la dinámica, así como el indicador check en el TIDI. Para que las cadenas duren el mayor tiempo posible, los técnicos de servicio recomiendan cambiar el aceite del motor al menos una vez cada 10.000 kilómetros. Además, este motor tiene mucho miedo de sobrecalentarse. Incluso una ligera desviación de la norma puede provocar que los anillos se peguen. Para evitar posibles problemas, es necesario controlar periódicamente la limpieza de los radiadores. Los propietarios a menudo se quejan de la corta vida útil de los retenes y juntas y del mal funcionamiento habitual de la ECU. Después de 150.000 kilómetros, hay que estar preparado para sustituir el catalizador, los aros de pistón, la bomba de inyección y los inyectores de combustible. El motor de combustión interna de 3 litros, A30XHA30HF, instalado tras el rediseño, como el motor superior de la gama, no está exento. Problemas con la correa de distribución, la bomba de inyección, fugas de aceite y el sistema de refrigeración. El sistema de inyección directa también añade quebraderos de cabeza, así como la tendencia de las válvulas a formar depósitos de carbón. Entre las deficiencias operativas de estos motores, cabe destacar su elevado consumo de combustible, unos 20 litros cada 100 kilómetros en modo urbano. También se puede destacar el elevado coste de mantenimiento y reparaciones. La autonomía del grupo de pistones del motor de combustión interna es de unos 400.000 kilómetros. También se proporcionaron 2 motores de la serie Z para el Opel Antara, el Z20S, también conocido como Z20DMH, y el Z22D1. Ambos motores son bastante fiables, pero en nuestra realidad el sistema Common Rail a menudo falla, lo que tolera dolorosamente el uso de combustible diésel de baja calidad. Con un motor de 2 litros, hasta los 100.000 kilómetros, solo requiere atención la correa de distribución, que se supone que debe cambiarse cada 60.000 kilómetros. Sin embargo, ha habido casos en los que el cinturón se rompió después de 50.000 kilómetros. Después de 100.000 kilómetros, la turbina puede requerir atención, comienza a expulsar aceite y la válvula EGR. Más cerca de los 200.000 kilómetros, aparece una quema progresiva de aceite, provocada por el mal estado de los aros del pistón y las válvulas raspadoras de aceite. Las desventajas de un motor diésel superior incluyen la corta vida útil de la cadena de distribución y las bujías incandescentes, 30 a 50.000 km, y la presencia de vibraciones al ralentí, que se transmiten a la carrocería. También cabe destacar la corta vida útil del motor de arranque. Muy a menudo, el culpable del fallo prematuro de una pieza es el mal contacto de los cables en la carcasa. Al reemplazar un filtro de combustible, es mejor usar una pieza original, ya que el uso de un análogo puede provocar una rápida obstrucción de los inyectores de combustible. Cuando se utiliza combustible de baja calidad, no se debe contar con una larga vida útil de la bomba de inyección de combustible, el filtro de partículas y la válvula USR. El Opel Antara estaba equipado con las siguientes cajas de cambios: manual de 5 y 6 velocidades, D33 y F40.
y 3 transmisiones automáticas, hasta 2011, 5 velocidades, Aisin AW55-51, después GM6T40 y GM6T45 de 6 velocidades. Las transmisiones mecánicas han demostrado su eficacia solo en el lado positivo y no causan quejas. Incluso un embrague, con cargas medias, dura unos 150.000 kilómetros. Un volante bimasa, utilizado en una caja de cambios de 6 velocidades, es suficiente para aproximadamente la misma cantidad. Después de 200.000 kilómetros, los rodamientos y sincronizadores pueden requerir atención. En una caja de cambios de 5 velocidades, los sincronizadores se desgastan después de los primeros 100.000 kilómetros. En automóviles con motores potentes, el diferencial se desgasta rápidamente. Una transmisión automática de 5 velocidades también se considera confiable. Entre las características de esta transmisión automática, cabe destacar la sensibilidad del cuerpo de válvulas a la pureza del lubricante, que se manifiesta por un desgaste acelerado de la placa del cuerpo de válvulas con un mantenimiento poco frecuente. La resolución de problemas es una tarea costosa. El cuerpo de la válvula se suministra únicamente ensamblado. Trabajar con aceite sucio también tiene un efecto perjudicial sobre los solenoides, se obstruyen con productos de desgaste por fricción. Esta molestia afecta no solo al deterioro del rendimiento, aparecen sacudidas al cambiar, sino también a una disminución en la calidad de la lubricación de las piezas móviles, lo que conduce a su desgaste acelerado. Los revestimientos de bloqueo de la turbina de gas, los casquillos de los engranajes planetarios y la banda de freno son los que se desgastan más rápidamente por falta de aceite. Otro punto vulnerable son los sellos de la bomba de aceite y el semieje derecho, tienen fugas. Pero el 6 velocidades puede provocar emociones mucho más desagradables. Como regla general, estas cajas requieren reparaciones costosas después de que se rompe el resorte ondulado, cuyas partículas son transportadas por el aceite por toda la caja, lo que provoca daños importantes a otras partes. El fallo prematuro de la transmisión automática también puede deberse a un desgaste significativo de los casquillos. La enfermedad se manifiesta por un aumento de las vibraciones. La aparición del sonido de un trolebús, por regla general, indica un estado insatisfactorio de los engranajes planetarios o del diferencial. La presencia de golpes al cambiar es una señal segura de estiramiento de la cadena, problemas con el tambor 4, 5, 6 o la placa del cuerpo de la válvula. Entre otros problemas, cabe destacar la tendencia de la caja de cambios a sobrecalentarse, lo que conlleva elevados costes de reparación. Para solucionar el problema, muchos propietarios instalan un radiador adicional y lo mantienen limpio. Muchos más problemas surgen con las cajas de cambios cuyos propietarios consideran que no requieren mantenimiento. La mayoría de los Opel Antara están equipados con tracción total enchufable. Si hablamos de su fiabilidad y características de rendimiento, hay ciertos matices. Muy a menudo, los propietarios se quejan de la conexión tardía del eje trasero cuando el eje delantero patina. El principal culpable de esta deficiencia es el algoritmo de funcionamiento del embrague electromagnético. La razón también puede radicar en el mal estado de los conectores de la unidad de control. Tras el rediseño, el sistema se modificó ligeramente, mejorando el rendimiento y la fiabilidad del acoplamiento. En automóviles con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, las juntas de la caja de cambios del eje trasero empiezan a tener fugas. Con la llegada del frío la enfermedad suele empeorar. Cuando el vehículo se utiliza intensamente en modo todoterreno, el cojinete exterior del eje de transmisión falla prematuramente. Una vez cada 60 a 80.000 km, los travesaños del eje de transmisión quedan inutilizables. El problema se manifiesta por un aumento de las vibraciones a velocidades superiores a 60 km por hora. Si no presta atención al respiradero del eje trasero durante mucho tiempo, es necesario limpiarlo. Con el tiempo el eje comienza a sudar, exprimiendo los sellos y los anillos de sellado de la tapa. Este modelo está equipado con una suspensión independiente, delantera, McPherson. Puntal, trasero, diseño multibrazo. La suspensión es un poco dura, pero gracias a tales ajustes, el chasis hace que el automóvil gire con confianza incluso a altas velocidades. Si hablamos de la vida útil de la suspensión del Opel Antara, depende directamente de las condiciones de funcionamiento. Es poco probable que los puntales estabilizadores, incluso bajo cargas moderadas, duren más de 40.000 kilómetros.
pero los casquillos pueden durar hasta 80.000 kilómetros. En los automóviles anteriores al rediseño, los cojinetes de soporte se consideran problemáticos, duran entre 50 y 70.000 km, en los rediseñados, hasta 150.000 kilómetros. En caso de viajes frecuentes a través de charcos, cada 100.000 kilómetros también es posible que sea necesario sustituir los cojinetes de las ruedas. Los amortiguadores delanteros, por regla general, duran entre 100 y 150.000 km, los amortiguadores traseros pueden durar hasta 200.000 kilómetros. Con un funcionamiento suave, los bloques silenciosos y las rótulas quedarán satisfechos con un kilometraje impresionante, 150 a 200.000 km. Las piezas de la suspensión trasera duran hasta 150.000 kilómetros en uso en ciudad. Pero con paseos frecuentes por carreteras en mal estado, e incluso con la carga completa, los consumibles multibrazo deberán cambiarse cada 80 a 100.000 kilómetros. La dirección utiliza un mecanismo de piñón y cremallera con dirección asistida. Esta unidad se considera problemática y puede hacerse sentir por sonidos extraños, golpes, después de 50.000 kilómetros y más cerca de los 100.000 kilómetros la cremallera comienza a tener fugas. Reemplazar la cremallera no es barato. La original cuesta $800, además ni un solo servicio puede garantizar que no golpee después de 30.000 kilómetros. Muchos propietarios, para ahorrar dinero, restauran el puntal reemplazando los casquillos de plástico, pero, en la mayoría de los casos, tales reparaciones son suficientes para 20 a 40.000 km. La vida útil de los extremos de dirección tampoco es alentadora. En promedio, duran entre 50 y 70.000 kilómetros. Más cerca de los 150.000 kilómetros, los travesaños del eje de dirección se hacen sentir, golpean al girar el volante. La dirección asistida es confiable, pero tolera dolorosamente el uso de lubricante viscoso y un funcionamiento brusco. Entre los puntos débiles del amplificador, solo se puede destacar el tendido de la línea de alta presión. Con el tiempo, tiene fugas en la unión de las piezas metálicas y flexibles. El sistema de frenos del Opel Antara también es fiable. Lo único que se puede criticar a los frenos es la corta vida útil de las pastillas de freno, 30 a 40.000 km. En los vehículos más antiguos hay que prestar atención a las guías de las pinzas, se agrian, y a los latiguillos de freno, se agrietan. A primera vista, el interior del Opel Antara utiliza buenos materiales de acabado, pero su resistencia al desgaste deja mucho que desear. Deseado. Los signos de desgaste más rápidos aparecen en las manijas de plástico de las puertas, en la manija del freno de mano, en vehículos anteriores al rediseño, y en la palanca de cambio. En las versiones con cambio manual, la tapa de la palanca de cambio se retira rápidamente. Los tapizados de cuero y combinados no son resistentes al desgaste, no solo se desgastan rápidamente, sino que también pueden romperse en las costuras. Entre los puntos débiles del interior, en primer lugar es necesario destacar la falta de fiabilidad de la fijación de las correderas del asiento del conductor, con el tiempo comienzan a jugar y luego se rompen. En los automóviles rediseñados, debido a los sujetadores de mala calidad, la cubierta protectora del altavoz instalada en el panel frontal no se sostiene bien, se cae. Los propietarios de automóviles de los primeros años de producción notan la presencia de grillos en el interior. La mayoría de las veces, los sonidos extraños provienen de la unión de plástico duro y blando en el área del parabrisas. En cuanto a la confiabilidad del equipo eléctrico en la cabina, aquí hay pocos problemas. El principal es la falta de fiabilidad del motor de la estufa, que primero hace ruido y luego deja de funcionar, en promedio dura entre 60 y 80.000 km. Al comunicarse con el servicio, los distribuidores ofrecen reemplazar el motor, $200. Si las finanzas no le permiten hacer esto, puede intentar restaurar el motor. Afortunadamente, hay suficientes instrucciones en Internet sobre cómo hacerlo. También hay quejas sobre el sistema de aire acondicionado, que no siempre funciona correctamente en modo automático. Los altavoces del sistema de audio no son famosos por su fiabilidad, sibilancias. Debido a un mal contacto en los conectores, es posible que los sensores ABS, ESP y Airbag no funcionen correctamente. El problema se resuelve volviendo a conectar los conectores. También hay problemas con la calidad de la soldadura en la placa electrónica de la unidad ABS, el problema se manifiesta por el error 0550.
La mayoría de los servicios no quieren molestarse en volver a soldar la placa y ofrecen reemplazar la pieza, lo cual es costoso, alrededor de $400. Además, el funcionamiento incorrecto de la unidad ABS puede deberse a un debilitamiento del contacto positivo del generador. Sobretensiones y daños en el cableado. Si usted es el propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.